Eventualmente, la Universidad Rosa Cruz Internacional hace algunas publicaciones, la revista Rosa Cruz, por ejemplo, y nosotros podemos disfrutar las conclusiones de estos estudios y ayudarlas para mejorar nuestras prácticas. El tema número 1 que vemos en el día de hoy es la conexión entre mente y cerebro. Es muy frecuente que las personas crean que la mente y el cerebro es la misma cosa, pero el cerebro es el órgano físico y la mente el conjunto de funciones. Entonces, los resultados de las investigaciones dicen que se ilustró la correspondencia de los puntos de vista místicos de nuestra orden con algunos conceptos de la ciencia moderna sobre la glándula pineal, el cerebro dividido y la actividad electromagnética. La glándula pineal, ahora va un gráfico donde está situada y ahí vamos a explicar algunas funciones. Con respecto al cerebro dividido, seguramente la mayoría sabe que ciertas partes de nuestro cerebro desarrollan ciertas funciones. Entonces, en la parte posterior de nuestro cerebro, el que da a la nuca, por ejemplo, ahí se ubica el área de las percepciones visuales. Y así hay áreas de percepciones auditivas, olfativas, gustativas, etc. Y con respecto a la actividad electromagnética, vamos a hablar de algunos fenómenos que suceden en los estados de asunción, que es una técnica Rosa Cruz, parecido a una meditación profunda, y vamos a ver los resultados que produce. La glándula pineal, también llamada epífisis o vulgarmente conocida como tercer ojo, está situada aproximadamente en el centro de nuestro cerebro y un poquito más, en el centro de nuestro cráneo y un poquito más arriba del centro, en la denominada fosa pineal. Esta glándula, cuando se activa, produce melatonina, cuando no hay luz, y mide aproximadamente unos 5 milímetros de diámetro. Acá podemos ver, en la parte superior está el cerebro, y en la flecha es la glándula pineal y también la pituitaria, de la que vamos a hablar enseguida. Esta glándula, la pineal, también controla el principio de la pubertad e influye en los ritmos circadianos. Nuestro cuerpo está regido por ritmos. Hay ritmos que duran 7 minutos, 7 horas, 7 días y algunos 24 horas. Los que duran alrededor de 24 horas se llaman ritmos circadianos, circa de cerca y de dianos de día, o sea, alrededor del día. También hay ritmos infradianos que son menores o supradianos mayores o hasta circanuales, una vez por año. Bien, la producción de esta hormona disminuye con la edad. También la relación que tiene esta glándula con las experiencias cercanas a la muerte, donde produce secreciones momentos antes del deceso, provocando experiencias fuera del cuerpo o extracorpóreas. René Descartes pensaba que esta glándula era aquello que conectaba el cuerpo con el alma, o que el alma estaba dentro de la glándula pineal. La hipófisis o glándula pineal, llamada así porque Aristóteles decía que segregaba una flema, que en griego se dice, en latín se dice pituita, y de ahí el nombre de pituitaria. Esta glándula es directora de orquesta de todas las glándulas del organismo, ya que ella controla a las demás. Es una glándula compleja, ya vimos dónde estaba ubicada, los nombres anatómicos no tienen gran importancia, está aproximadamente en el centro del cráneo, en la base de la fosa cerebral media, y conecta el hipotálamo, que es importante para nosotros porque es el cerebro del sistema nervioso autónomo, a través de un tallo llamado pituitario o hipofisial. Los nombres no tienen mayor importancia.
pesa medio gramo aproximadamente y tiene 3 partes: el lóbulo anterior, la hipófisis y el lóbulo posterior. Se ha demostrado también la relación entre la anatomía funcional del cerebro y nuestro antiguo sistema de iniciación. ¿Qué es la anatomía funcional? Algo de lo que hablamos al principio, que cada área del cerebro cumple una función determinada, pero esas áreas y ese funcionamiento específico está relacionado con nuestro sistema de iniciación. La ceremonia de iniciación provee más que una simple introducción en lo desconocido, ya sea que esto desconocido sea un hecho físico o una extensión de nuestra conciencia. En esta ceremonia nos da el primer paso a través de una puerta que nos lleva a discernimientos más profundos. Y los discernimientos más profundos, cuando mejoramos esas reflexiones, tienen el poder de transformar nuestras percepciones. Por ejemplo, ahora vamos a ver algunas áreas cerebrales que se activan en una iniciación durante el proceso de asunción. ¿Qué es el proceso de asunción? El proceso de asunción es una experiencia en la cual nuestras ondas cerebrales, tanto del lado izquierdo como del derecho, van reduciendo su amplitud hasta que disminuyen casi a llegar a cero, a pesar de que las personas que participaban en el experimento estaban teniendo experiencias iniciáticas intensas. Entonces, en el estado de asunción, las ondas cerebrales reducen su amplitud casi a cero. Aquí tenemos, por ejemplo, un tipo de funcionamiento de ondas cerebrales, las ondas beta, que se producen en estado de alerta cuando estamos despiertos. Aquí tenemos otro tipo de ondas, las alfa, que es un estado perfecto para la relajación, creatividad, intuición. Otro tipo de ondas de nuestro cerebro, las ondas zeta, y otro tipo de ondas, las ondas delta. No importan los ciclos, lo que importa es que todas estas frecuencias en las que trabaja nuestro cerebro según la función que le estemos dando se ven reducidas en su amplitud casi a cero en el estado de asunción. Y cuando se produce la ceremonia de iniciación en el estado de asunción ocurren estas interrelaciones, y estas son las áreas que se ven conectadas en esta ceremonia. Entonces tenemos el área prefrontal, el área motriz del lenguaje, la corteza visual y el área de asociación somatosensoria, o sea, del cuerpo a través de los sentidos. Ahora vamos a pasar al segundo punto, los resultados de la investigación sobre psicoquinesis. La psicoquinesis es la facultad que tiene el hombre que permite movilizar los objetos o hacerlos cambiar de forma sin tener contacto físico con ellos. Por ejemplo, mover los objetos. Se puede hacer girar la pirámide, subir, bajar, sin contacto físico. Hacerlos cambiar de forma. Alguno que ha leído algo de libros que hablan sobre estos temas habrá visto la foto de los famosos tenedores doblados. También se ha demostrado que las corrientes de aire son fuerzas motivadoras primarias que mueven el indicador durante el ejercicio psicocinético Rosacruz. O sea, cuando se está haciendo el ejercicio de la psicoquinesis, las corrientes de aire son fuerzas motivadoras primarias. Eso se ha podido establecer en los estudios. Y las altas notas en los exámenes podrían deberse al conocimiento anterior de hacia dónde se mueve esa corriente de aire por parte del estudiante. Ahora, ¿qué sucede
si los sujetos se los aísla de la corriente de aire. Entonces, cuando los sujetos tratan de hacer la psicoquinesis, el movimiento, tienden a relajarse cuando hacen la precognición. La precognición es la anticipación de lo que va a ocurrir, que es el movimiento del cuerpo. Para eso ponen en marcha sus facultades que han desarrollado a través de una práctica. Se ha demostrado que ningún sujeto pudo mover el indicador durante la prueba cuando estaba protegido el objeto de las corrientes de aire dentro de una campana de cristal. No obstante, durante varios días consecutivos, dos personas que participaban en el experimento y visualizaron los dos juntos, movieron el indicador repetidamente, aunque éste se encontraba dentro de la campana. No obstante, cuando la campana se quitó de los rayos solares directos, estos sujetos no pudieron obtener más resultados. El tercer tema que vemos es la telepatía, que es la facultad que tiene el hombre de poder comunicarse a la distancia por medio del poder del pensamiento. Hay muchas personas que creen que los pensamientos no son cosas, pero los pensamientos son energía, que se producen en la interferencia que hay entre nuestro cerebro, la energía espíritu en nuestro cerebro y la energía alma que forma el hombre. La interferencia de esas dos energías producen los pensamientos y es posible emitirlos y comunicarse a distancia. Se ha demostrado que la telepatía es más fácil de que ocurra cuando se usa el principio Rosacruz de Asunción. Ya habíamos visto que el principio de Asunción, las ondas cerebrales, tanto el hemisferio izquierdo como el derecho, disminuían hasta casi llegar a cero. Ahora, en la telepatía, durante la experiencia de Asunción, es que los estados de Asunción están generalmente acompañados por una amplitud de electroencefalograma baja o no existente y también de un potencial corporal electromagnético de cero. Muchos saben que nuestro lado izquierdo, brazo izquierdo por ejemplo, y el brazo derecho tienen una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial, cuando están en estado de asunción, se reduce a cero. Al respecto, como comentario extra, hace mucho tiempo atrás hice un experimento muy interesante de curación. Y en uno de nuestros organismos pusieron un grupo a trabajar con un ejercicio especial que era el Consejo de Solás, y en la Universidad Rosacruz estaba un sujeto que participaba del experimento sin saber para qué. ¿Qué iban a hacer? Solamente le pidieron que se colocara en estado meditativo y relajado. Este hombre tiene una diferencia de potencial, para no entrar en términos técnicos, digamos de 20. Y cuando el Consejo de Solás empezó a trabajar a la hora prevista, se redujo casi a cero la diferencia de potencial. Así estuvo durante los 20 minutos que trabajó el Consejo, y cuando el Consejo terminó su trabajo, volvió, un ejemplo también en número, a una diferencia de 5, o sea que había logrado reducir 15 unidades la diferencia que tenía, que afectaba a su salud. Entonces, la temperatura de la piel y la reacción galvánica de la piel, que es la sigla que está primero, RGP, reacción galvánica de la piel, y la temperatura de la piel, denotan, dicen, nos transmiten que el sujeto tiene una profunda relajación corporal y un flujo parasimpático. ¿Por qué hablamos de la diferencia que hay de temperatura de la
mide la actividad eléctrica de las glándulas sudoríparas que están en la palma de las manos y en la extremidad de los dedos, que son las áreas más sensibles a las emociones y a los pensamientos. También se demostró la importancia de los principios Rosacruces de liberarse de la visualización creativa en las reacciones telepáticas. El principio Rosacruz de liberarse significa del ambiente en el que estamos inmersos, relajándonos en silencio y concentrar toda nuestra atención en el trabajo psíquico que vayamos a realizar, tratando de no ser molestado por las percepciones de nuestros 5 sentidos. O sea, tratamos de anular el oído, la vista, el gusto, el olfato y el tacto. Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? Concentrándonos, relajándonos, aislándonos, de manera de pensar solamente en el trabajo psíquico que nosotros vamos a realizar. Hay que dejar de lado los pensamientos que pudiera haber en la mente y las percepciones de nuestros 5 sentidos, tratando de concentrarnos total y exclusivamente en el intento de transmitir o de recibir ese mensaje telepático. La visualización creativa que recién mencionamos es una creación mental, pero la imagen tiene absolutamente todos los detalles completos como si fuera la cosa misma. También se demostró que la percepción extrasensorial puede ser sencillamente una forma de creatividad. Por lo tanto, la percepción extrasensorial depende de las facultades de la imaginación y de la intuición. Vamos lento para no confundirnos. Entonces, percepción extrasensorial es por de nuestros 5 sentidos. Entonces, la que podemos tener en una experiencia como la telepatía, por ejemplo, el kinesis u otro. Pero la percepción extrasensorial depende de facultades de la imaginación y de la intuición, definiéndolo de esta manera. La imaginación es una facultad que tiene su asiento, su base, toma datos de la memoria y permite la creación de formas de pensamiento, realizando una combinación de cosas que conoce, pero arreglándolas de una manera diferente para producir algo nuevo. Ejemplo, si nosotros con un lápiz trazamos un segmento, una recta, ponemos 3 rectas iguales una al lado de la otra, 3 segmentos, porque la recta sería infinita. Nosotros en nuestra memoria vamos a reconocer mañana los segmentos, ese trozo de recta. Bueno, pero mediante la imaginación podemos unir los 3 segmentos y formar un triángulo. Entonces, tomando algo que nosotros conocíamos, la memoria, creamos algo que, conocimiento que existiera. La intuición es una facultad del alma y es una comunión fugaz, momentánea. No dura prácticamente nada más que un momento y desaparece. Esta comunión momentánea con la conciencia cósmica es muy breve y suele ser seguida de muchos razonamientos que vienen de nuestra área mental y que hay que ignorarlos. Entonces, la intuición es una facultad del alma que es una comunión momentánea con la conciencia cósmica. Y después hay que seguir la intuición y no los razonamientos que prosiguen a esto. Por último, vamos a hablar sobre el aura humana. Y especificamos el aura humana porque los objetos también tienen aura. El aura es un campo electromagnético que resulta de la interacción
de las energías superiores que componen al hombre. El hombre está compuesto por 3 energías mayores y la interacción de esas energías producen un campo electromagnético que es de muy alta frecuencia y no se ve con la vista física. Se presenta como un ovoide luminoso alrededor del cuerpo. Este tema que vamos a hablar ahora, referido al aura, siempre se ha prestado mucha confusión, por eso lo queremos aclarar. En estas investigaciones que hizo la universidad se pudo demostrar que la corona eléctrica producida por la fotografía Kirlian no es un aura. En el siglo pasado, Semyon Kirlian, un científico famoso, inventó un aparato con el que podía tomar electrofotografías y se veían luces alrededor de las cosas que fotografiaba y todos dijeron que había podido fotografiar el aura. Y esto no es así. La fotografía Kirlian no constituye una fotografía del aura, sino de una manifestación secundaria del resplandor del aura. Si queremos hilar un poco más fino, vamos a decir que ese efecto se debe a la interacción que se produce por las vibraciones que emanan de los cuerpos y las que provienen del aparato, la fuente luminosa a la que están sometidos en el momento que toman la electrografía. La electrografía, la fotografía Kirlian o Kirliangrafía se toma con un aparato. Esa fuente luminosa, potentísima, produce ciertas energías que entran en interacción con las vibraciones de los cuerpos. Y lo que fotografía este aparato es esa interacción, no el aura. Y obtiene resultados más o menos como estos, que son unas imágenes alegóricas. Ese es un caracol Nautilus. Y esa es la mano de una persona. La fotografía Kirlian demuestra los efectos del sistema nervioso autónomo sobre nuestro cuerpo. Porque cuando nuestro sistema nervioso autónomo nos hace cambiar algunos valores internos a través de secreciones de las glándulas, como podría ser la pituitaria u otras, nuestro cuerpo cambia y la fotografía lo demuestra. Pero no lo muestra tan claramente como lo hace la reacción galvánica de la piel, la sudoración y cambios de temperatura que habíamos visto en la palma y los dedos de la mano. La reacción galvánica de la piel se utiliza mucho para el aprendizaje del relajamiento y también para ayudar a identificar las situaciones que provocan estrés y ansiedad. Por eso se utiliza en los polígrafos, los detectores de mentiras. Se ha demostrado también que siguiendo las pruebas de revelación Kilner, solo vemos el contorno del aura. Kilner, un científico del siglo pasado, escribió un libro, La atmósfera humana, y ahí explicaba cómo era posible ver el aura. Él había diseñado una especie de vitrina muy grande, la cual llenaba de una solución que tenía alcohol y se llamaba diacinina. Y esta solución es muy sensible a los rayos ultravioleta. Ahora bien, todos ustedes saben que nosotros podemos ver, el espectro visible va rojo, amarillo, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Y ahí se terminó, no podemos ver ni más acá, abajo el rojo, ni más allá, después del violeta. Sin embargo, cuando miraban a través de esta especie de vitrina y de esa solución de diacinina, esta solución era capaz de exaltar la sensibilidad retiniana, aumentaba un poco la sensibilidad de la retina y podíamos ver un contorno grisáceo alrededor de la persona. Entonces, este color azul grisáceo que se veía alrededor del cuerpo se veía a una distancia de 60 centímetros, más o menos de esta manera. Pero esto tampoco es el aura.
Entonces, se ha demostrado que este contorno del aura, por llamarlo de alguna manera, es producido por medio de mecanismos normales, ópticos y fisiológicos, o sea, mecanismos del ojo y naturales, que se llaman inhibición lateral. Por lo tanto, no es una aura psíquica, es un fenómeno que se llama inhibición lateral. ¿Cómo funciona ese proceso para los que tienen curiosidad por ello? Acá vemos en el gráfico las neuronas, hay 3 neuronas, una de color naranja que es la que está en el centro. Cuando el cuerpo nuestro sufre un estímulo, esas son neuronas aferentes, o sea que llevan desde la periferia al centro información. Cuando nuestra piel sufre un estímulo, por ejemplo nos pinchamos con un alfiler, de esas 3 neuronas que están ahí, la que va a tener mayor sensibilidad va a ser la del medio. Las otras 2, perdón, pasé la diapositiva sin querer. Las otras 2 que están al lado, las A y la C, van a tener menos percepción del fenómeno. Entonces, la neurona que está en el medio, la B, solapa la información con las demás, tiene una frecuencia más alta de potencial de acción, y entonces es como si medio las anulara, como está mostrado en la imagen de la derecha, donde la neurona grita y se ríe y le tapa la boca a las otras 2. Cuando se produce este fenómeno, esto se llama inhibición lateral, y es la causa de muchos fenómenos, como ilusiones visuales, y entre ellos el de percibir lo que mal llamamos el contorno del aura. Acá hay neuronas que compiten entre sí, 2 regiones antagonistas, y entonces esta competencia hace que se produzca un fenómeno visual llamado inhibición lateral que nos hace ver esas cosas que en realidad no tienen que ver con el aura. El aura es un fenómeno psíquico, no se ve con los ojos físicos. Se ha demostrado que para percibir una aura psíquica necesitamos lo siguiente: usar el principio Rosacruz de liberarse y usar la visualización, imaginación e intuición creativa. Entonces, el principio Rosacruz de liberarse, ya lo hablamos, recordamos que era abstraerse del ambiente, tratar de hacer callar a nuestros sentidos y concentrarnos en el trabajo psíquico que vamos a hacer. Tratar de no percibir nada con nuestros 5 sentidos, eliminar todo pensamiento que no esté en el trabajo psíquico que vamos a hacer. Recordamos la visualización creativa, que era una creación mental, absolutamente con todos los detalles, tan clara y perfecta como la cosa misma. Y la imaginación creativa, que es una facultad basada en la memoria, en la cual creamos formas pensamientos combinando de manera diferente lo que ya existe. El ejemplo de los segmentos. Teníamos 3 segmentos, los unimos, creamos un triángulo que era algo nuevo con cosas que ya tenía la memoria. La imaginación creativa usa lo que tiene de realidad objetiva para llegar a aquello que todavía no lo experimentó objetivamente. Ese es un detalle importante, porque si no, solo podríamos poner en nuestra pantalla mental las cosas que conocemos, pero esta facultad nos permite, con lo que ya conocemos, formar algo nuevo. Y la intuición creativa era la comunión momentánea y provisional con la conciencia cósmica. Esta es una imagen alegórica de lo que sería un aura. Se demostró también que cuando uno utiliza la imaginación creativa tratando de ver el aura, podría corresponderse simbólicamente a actividades fisiológicas que ocurren en lo visualizado, como es lo siguiente. 1. El campo electromagnético del sujeto se demostró con un voltámetro sensitivo de corriente directa. Estos son términos técnicos que quiere decir, le pusieron unos cablecitos y unos aparatitos en las manos y demostraron que tiene un campo electromagnético de determinada potencia.
¿Qué es un campo? Podríamos preguntarnos. Es una región en la que sobre un objeto ejercemos un tipo de fuerza. Puede ser gravitatoria, electrostática, o lo que sea. Pero el campo es una región del espacio en la que ejercemos una fuerza. Cuando trabajamos con un campo, están recorridas estas fuerzas por unas líneas que se llaman líneas de fuerza imaginaria. Están muy juntas cuando el campo es intenso y están más espaciadas cuando es débil. Mostramos un pequeño ejemplo para los que nunca han tenido idea de un campo ni magnético ni eléctrico. Acá mostramos uno electromagnético. El que está horizontal, que tiene las rayas rojas, es de corriente eléctrica, y el campo que está perpendicular en las líneas verdes son las líneas de campo magnético, y entre los dos forman un campo electromagnético. La función del sistema nervioso autónomo del sujeto ha sido demostrada por la reacción galvánica de la piel y el análisis de la temperatura de la piel en efectos tónicos y fásicos por medio de una computadora. ¿Qué quiere decir todo esto tan difícil? Quiere decir que cuando estaba el sujeto haciendo esta experiencia, estaban chequeando, midiendo las reacciones que tenía en la mano, con lo que habíamos hablado de la reacción galvánica de la piel. Y entonces, como él físicamente, externamente, no había sido sometido a ningún estímulo, los cambios que tenía eran sin duda debidos a cambios internos producidos por el sistema nervioso autónomo. Él es el que hizo cambiar la reacción de la piel, producir sudoración, elevar la temperatura, y también efectos tónicos y fásicos, que ahora lo vamos a explicar más sencillamente. El cuerpo humano tiene un solo sistema nervioso, pero para poder estudiarlo más fácil, hay un sistema nervioso central que es el que comprende nuestra comunicación con el mundo, y es donde están nuestros 5 sentidos. El sistema nervioso central es el que nos permite percibir e interpretar el mundo material. Es el que nos permite movernos, es el que nos permite ejercer a nuestra voluntad los movimientos de nuestro cuerpo y comunicarnos con el exterior. Ahora, hay otra rama del sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo, que es autónomo es por sí mismo. Claro, es involuntario, nosotros no lo manejamos. Y este sistema nervioso, que está en nuestras enseñanzas bajo el control de la conciencia cósmica, controla todos los movimientos de los músculos lisos y los órganos de nuestro cuerpo. A través de la voluntad solo podemos mover los músculos estriados, como los que tenemos en brazos y piernas, en el tórax y otros lugares del cuerpo. Pero los músculos lisos y los órganos no podemos moverlos a voluntad. En eso lleva el control el sistema nervioso autónomo. En estos experimentos se vio que ese sistema nervioso autónomo ejercía cambios. Por ejemplo, efectos tónicos, una excitación, y efectos fásicos, una relajación. El efecto tónico de excitación lo ejercía a través de una rama del sistema nervioso autónomo que se llama la rama simpática. Y el efecto de relajación sobre el parasimpático. Acá tenemos el sistema nervioso autónomo. A la izquierda está la rama parasimpática de excitación y a la derecha el simpático. A la derecha el simpático, que es de excitación, y a la izquierda el parasimpático, que es de relajación. Ahora vemos, fíjense dónde está ubicado el cerebro, este sistema. Está ubicado el parasimpático en la zona del cráneo y la otra rama está ubicado en la zona de la base de la columna. El sistema simpático, que es el que nosotros utilizamos en los tratamientos de curación, está en donde se ubican los ganglios ortosimpáticos a nivel cervical, dorsal y lumbar. O sea, la parte de la columna que comprende la parte baja del cuello, la espalda y la parte no muy baja hasta donde se llama columna lumbar. Hasta ahí llega el sistema nervioso simpático.
¿Qué hemos visto con esto entonces? Que cuando el sujeto hacía esas experiencias de telepatía o de telequinesis, se producían cambios, y el que produce los cambios es el sistema nervioso autónomo, que actúa de estas dos maneras, efectuando relajaciones o efectuando estimulaciones. Entonces, también hay que tener en cuenta la experiencia subjetiva del sujeto. Hay que ver sus órganos de los sentidos, qué grado de sensibilidad tienen, las emociones a las que está embargado en ese momento, las sensaciones corporales que tiene de frío, calor, presión, los pensamientos, qué tipo de pensamientos tiene en ese momento en que él intenta hacer los ejercicios, y su estado de salud. Es muy importante tener un buen estado de salud para obtener mejores resultados en estas prácticas. También se demostró la necesidad de validar lo que se imaginó o visualizó. Si la realidad simbólica de las percepciones del aura van a ser interpretadas y comprendidas. O sea, nosotros tenemos que validar que no quedó en una simple visualización del sujeto, sino que se corresponde con una realidad. El objetivo del estudio de los principios Rosacruces es para ayudar a hombres y mujeres que se dedican a la investigación, estudio y aplicación de estas leyes naturales, para que todos puedan vivir en armonía con las fuerzas universales. De esta manera se cumple el propósito de la orden y uno puede vivir con paz, salud y felicidad gracias a la aplicación práctica de nuestras enseñanzas. Debemos recordar siempre que las enseñanzas Rosacruces no son especulativas, son eminentemente pragmáticas. Entonces hay que leer, practicar, dominar, y de esa manera nos vamos a beneficiar con un tesoro de conocimientos que están puestos a nuestro alcance y que solo demandan que le prestemos un poco de atención y realicemos algunos ejercicios. Bien, con esto damos por finalizada la conferencia, y si hay preguntas, gustosamente las responderé cuando el frater Alberto disponga. A ver, ¿me escucha, frater? Bueno, ¿me escucha, frater? Ahora sí estoy escuchando. Ok. Bueno, pues entonces vamos a invitar a las personas a hacer un pequeño foro de preguntas y respuestas. Entonces a las personas les sugerimos utilizar el área del chat para que nos hagan llegar los comentarios o alguna duda, pregunta que tengan que hacerle al frater. De hecho, aquí hay una persona que nos dice que si podemos tener ese PowerPoint para estudiarlo detenidamente, dado que ha pasado muy rápidamente para tomar notas. Bueno, a algunas personas les he contestado aquí por medio de que esta conferencia, y al igual de todas las demás, se graba y luego son colocadas en el sitio web www.rosacruz.org. En el menú principal hay una sección que dice AMORC, y ahí en un apartado dice Mediateca. Y están colocadas todas las conferencias, inclusive las últimas que hemos tenido ya están colocadas ahí, y ahí las pueden estar viendo nuevamente. Alberto, vale la pena aclarar que estas conferencias, lo que es el PowerPoint en sí, tiene derecho de autor. Es preferible que los miembros vean los videos o los bajen de la página de web de nosotros. Sí, así es. Excelente disertación, muy explícito. Felicidades, frater Albistur. Excelente conferencia.
Gracias por su plática. ¿Pudiera explicar más ampliamente cuál es el estado de asunción? Sí, con mucho gusto. El estado de asunción es un estado en el cual las ondas cerebrales, que en circunstancias normales tienen cierta amplitud, como mostramos en una parte de la conferencia, depende el trabajo que nosotros estemos haciendo, si estamos en estado de reposo o de meditación o realizando un trabajo físico o intelectual, las ondas de nuestro cerebro no son iguales. Tenemos 4 tipos de ondas básicas, como las que explicitamos hoy, que también están en nuestra enseñanza esa explicación. Entonces, de acuerdo a la tarea que hacemos, es la amplitud y la frecuencia de la onda. En el estado de asunción Rosa-Cruz, esa amplitud se reduce casi a 0, a pesar de que el sujeto esté teniendo una experiencia muy intensa en sus planos internos. A eso se le llama estado de asunción, cuando la amplitud de las ondas se reduce casi a 0. De acuerdo. Cuando hay cirugía y se sacan los ganglios, ¿se corta el sistema autónomo? No. El sistema nervioso autónomo, que está absolutamente dependiente de la conciencia cósmica, es el que maneja todas las funciones involuntarias y que están en estrecha relación con el mantenimiento de la vida. Nuestro ritmo cardíaco, nuestra circulación, nuestra respiración, la segregación de hormonas por parte de las distintas glándulas, todo es manejado por el sistema nervioso autónomo. Entonces, el sostenimiento de la vida solo es posible mientras él se mantiene en actividad. De acuerdo. Dice, en estos momentos, ¿cuál sería el ejercicio más importante de aplicación para mantenernos en equilibrio con las leyes naturales? Estudiar las enseñanzas de la orden y ponerlas en práctica. Con frecuencia leemos las monografías y luego las dejamos a un costado, olvidando que la lectura es solo una parte. Y si quieren obtener un beneficio más, recuerden que no es la lectura intelectual de la monografía lo que nos va a permitir dominar los conocimientos que nos están transmitiendo. Lleva toda una ceremonia en nuestro Santum que nosotros debemos realizar para situarnos en un plano a donde recibiremos inspiración que ampliará lo que estamos leyendo con nuestros sentidos físicos. También hay que someterlas a meditación, porque de esta manera, desde los planos superiores de la conciencia cósmica, vamos a ser inspirados y vamos a ver muchos detalles que habían escapado a nuestra limitada conciencia objetiva. Y después, con esa información, debemos practicar asiduamente, corrigiendo permanentemente, recordando que un error no es error hasta que nosotros decidimos no corregirlo. Entonces, no hay que desalentarse con aparentes fracasos. El único fracaso es no intentarlo nuevamente. Todos nosotros avanzamos lentamente y con gran esfuerzo, pero el premio para el que tiene suficiente fuerza de voluntad y persistir es el dominio de la vida, como nos explican en ese folleto de divulgación que tenemos, y la paz, la salud y la felicidad. Vale la pena. Ok, dice, ¿qué me puede decir el aura sobre la persona? Bueno, el aura es una fuente de información directa, fehaciente, absolutamente veraz del estado de salud de la persona, de sus emociones, sentimientos, grado de evolución, bueno, y muchas otras cosas que están en las enseñanzas. Pero el aura es un diagnóstico certero. Dice, Frater, buenas tardes. ¿Podría explicar la diferencia entre lo pragmático y lo especulativo en lo que se Sí, sí, perdón por utilizar esas palabras. Especulativo es algo que uno imagina, está relacionado a la suposición, a la imaginación,
y que es de dudosa consistencia material. Es cuando a uno le pueden hacer muchas promesas que después son de dudoso cumplimiento. Simplemente es algo que se dice y uno no sabe si es real. Lo pragmático está relacionado con la parte práctica, con la empírica, con la experiencia, cuando uno lo hace. Una de las cosas que a mí más me agradan de las enseñanzas es justamente que no sean dogmáticas, o sea, que no nos digan hay que creer en esto y se lo presentan y es obligatorio, sino podría contradecirse y ser una enseñanza especulativa. Hay que experimentar, al contrario, las monografías nos instan, nos motivan, nos sugieren enfáticamente que nosotros practiquemos para poder ser maestros de lo que estamos conociendo. Entonces, una cosa es algo especulativo, que es supuesto, uno lo ha leído, pero no lo ha realizado. Y otra cosa es lo que ha experimentado por su propia experiencia. Ninguno de nosotros puede evolucionar solamente a través del otro. Cada uno tiene que hacer su propio esfuerzo. Entonces, tenemos que trabajar para superar nuestras propias limitaciones aparentes, que solamente son obstáculos temporarios hacia la maestría si nosotros tenemos la fuerza de voluntad suficiente. Así que hay que practicar. La práctica hace al maestro. A ver, tengo llegando un montón de preguntas y de comentarios. ¿De qué forma puedo mantener mis sentidos bloqueados y solo concentrarme en el Rosa Cruz que estoy haciendo tanto que quiera estudiar el aura de alguien? Perdón, la última parte no entendí. Ok, ¿de qué forma puedo mantener mis sentidos bloqueados y solo concentrarme en el trabajo Rosacruz que estoy haciendo en el momento que quiera estudiar el aura de alguien? Bien. Supongo que usted será estudiante Rosacruz, el que hace la pregunta. Entonces, revise las monografías de Atrium, y en el Atrium 1 y en el Atrium 2, sobre todo en el Atrium 1, tiene varios ejercicios a donde le enseñan a focalizar su conciencia y de este modo adquirir mayor concentración. La concentración es hacerse uno con la cosa con la que es objeto de nuestra atención. Y eso quiere decir que solo percibimos el objeto de nuestra atención independientemente de los demás. No es un proceso fácil. Justamente por eso es un proceso, no es instantáneo. Lleva un conjunto de pasos que requieren práctica. Entonces, revise las monografías de Atrium 1, ahí están los experimentos que hay que hacer para aprender a manejar nuestra conciencia y nuestros sentidos. Eso lleva práctica. No hay manera de hacerlo con una simple frase o una indicación. Sí le digo que aunque fracase al principio, insista, porque en poco tiempo usted va a notar un notable cambio. Fíjese que uno a veces cuando lee un libro, si le interesa lo que lee, se abstrae tanto que a veces lo están llamando y usted no lo escucha. ¿Cómo hizo para anular el oído? No hizo nada para anular el oído. Hizo todo para concentrarse en lo que estaba haciendo. No hay una técnica para bloquear los sentidos, sino un ejercicio y una práctica para hacer que nuestra conciencia esté en un solo punto y no atenta a otros. Excelente presentación. Querido Frater, por favor, ¿existen que usted nos pueda sugerir para experimentar en el campo de telequinesis algo básico para los estudiantes? Llegó con un poco de delay. Si entendí bien, son ejercicios para telequinesis. Sí, es correcto. Sí, bueno, yo no le puedo dar ejercicios de la orden y discúlpenme porque no es posible en un medio público dar ejercicios de la orden. Cada uno los recibe de acuerdo al grado en sus estudios. Sí les quiero decir esto. Las enseñanzas nuestras están graduadas de una cierta manera pensando en la evolución y el avance que nosotros vamos logrando. Ejemplo, de nada le serviría a usted que yo le enseñe a sacar la raíz cuadrada de algo si usted no sabe leer ni escribir. Entonces, en las enseñanzas,
nos van haciendo ejercicios de a poquito, preparando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro aparato psíquico, nuestras emociones, nuestros sentimientos, de manera tal que vayamos obteniendo un cierto dominio a donde cada ejercicio está un poquito más adelante en grado de dificultad, pero nosotros ya estamos un poco más arriba. No podemos llegar al segundo piso si nosotros no subimos el primero. Entonces, hay que hacer ese esfuerzo para tener las piernas fuertes y cuando lleguemos y nos den un ejercicio de cargar una pesa, bueno, después que hemos subido varios pisos, nuestras piernas, después de haberlo repetido muchas veces, están fuertes y lo soportan. Lo que yo les sugiero es que estudie las monografías y haga los ejercicios prácticos, porque cada uno de ellos es un paso que lo va preparando. Si usted no tiene esa preparación previa, por más que haga el ejercicio de telequinesis, es difícil que tenga algún resultado y usted se va a desanimar. Lea la monografía, practique y cuando llegue al grado en que le proponen los ejercicios, usted va a estar listo y va a tener la satisfacción de ver cómo ha logrado desarrollar otra facultad latente en usted. Dice, maestro, usted habla de 3 energías mayores que componen al hombre. ¿Cuáles son estas? Perdón, la primera palabra no entendí. Dice, usted habló de 3 energías mayores que componen al hombre. ¿Cuáles son estas? Bien, las 3 energías mayores son la energía espíritu, que compone el cuerpo físico, la energía alma, que fundamentalmente nos da la conciencia, y la fuerza vital, que es la que nos da la vida. La interacción de esas 3 energías es justamente la que produce el aura. Dice, ¿existe una relación de los sonidos vocales con las ondas electromagnéticas? Bueno, eso honestamente no lo sé. Sí le puedo decir esto. Todo sonido vocal produce en nosotros, estoy hablando de sonidos vocales, los que usamos en misticismo, ¿no es cierto? Esos sonidos afectan nuestros centros psíquicos, desarrollándolos. Y eso nos permite después ampliar nuestro rango de frecuencias visibles o audibles cuando lo tenemos lo suficientemente desarrollado. En ese sentido, ampliaríamos las posibilidades de nuestros sentidos y podríamos ver un poco más allá del campo electromagnético. Pero todo eso lleva muchísimo desarrollo y es mucho más fácil hablar sobre ello que a realizarlo. Dice, querido Frater Albistur, ¿puede explicar brevemente cómo y bajo qué condiciones se realizaron estos experimentos? Sí, no, discúlpeme, yo no he estado en la Universidad Rosacruz cuando realizaron esos experimentos, entonces no sé cómo los realizaron. Sí le puedo decir, por lo que cuando leí informaciones de la universidad, que se realizan mediante rigurosos métodos, incluso algunos de los que usan los científicos en nuestra actualidad. Por ejemplo, en el que yo les di de la curación Rosacruz a distancia, que mencioné en la disertación, el sujeto que estaba sometido al experimento no sabía que el Consejo de Solás iba a trabajar sobre él. Entonces se toman ciertas medidas para evitar que la imaginación, la ansiedad, el deseo puedan interferir en estos experimentos. Y la Universidad Rosacruz está formada por científicos que son especialistas en sus áreas y trabajan de una manera muy seria tratando de asociar los conocimientos de nuestra orden con los descubrimientos científicos. Ustedes al llegar a ciertos grados van a recibir unas monografías especiales que se llaman manifiestos. Y estos manifiestos tienen conclusiones científicas del estudio de estos miembros de la universidad que son muy interesantes y se las recomiendo a todos. De diversos temas, ¿no? Te van a hablar de la música, de geometría, de matemáticas, de muchísimos temas. Pero no sé exactamente cuál es el método.
ustedes pueden escribir a la Universidad Rosa Cruz para que le comenten cuál es el sistema que usan en sus experimentos. Y se ha sabido que el cerebro no puede distinguir entre lo imaginario y lo real. Con respecto a Laura, y según lo explicado y visto, en uno de los grados, la visualización de Laura es un resultado de lo imaginario. Me perdí la segunda palabra, hay un pequeño delay y no escucho. Si me lo lee lento, por favor. Ok, dice, es sabido que el cerebro no puede distinguir entre lo imaginario y lo real. Con respecto a Laura, y según lo explicado y visto en uno de los grados, la visualización de Laura es un resultado de lo imaginario. Bueno, eso es justamente uno de los puntos que tocábamos en la diapositiva que presenté. Es imprescindible realizar una validación de que si lo estamos viendo, es producto, viendo o imaginando, es producto de nuestra imaginación creativa o es un fenómeno externo el que realmente está ocurriendo. Eso es muy difícil cuando la persona recién realiza sus primeros experimentos. Ahora, yo le digo esto. Vamos con algo simple. Una vela. El día que usted vea el aura de una vela, no va a tener la menor duda de que está viendo el aura de una vela. Y el día que usted la vea va a entender por qué yo le estoy diciendo esto. Es de una naturaleza tan distinta a lo que nosotros conocemos. Y, bueno, no puedo dar muchos detalles de eso. El asunto es que cuando usted la vea se va a dar cuenta que está viendo algo que nunca había visto antes y es diferente. Ahora, también es fácil validarlo mediante la experiencia. Por ejemplo, si usted está visualizando el aura de una persona y pongamos que usted usa su imaginación creativa y tiene dudas de si es el aura de la persona o es su imaginación. Bueno, ahora hágalo con otra persona. Si el aura que usted ve en la otra persona es exactamente igual, es su imaginación creativa, porque las personas no tienen auras iguales. Además, la misma persona tiene variaciones en su aura de acuerdo a su estado de salud, sus pensamientos y muchos otros factores que inciden, y el aura es algo dinámico que permanentemente está moviéndose en sus colores, intercambiándose, pero usted se va a dar cuenta al comparar el aura de dos personas, si la que ve exactamente igual es su imaginación, si la que ve distinta es muy posible que esté viendo el aura. Además, como le digo, cuando usted la vea realmente no va a poder tener ninguna duda. De acuerdo, hay una que me la han hecho llegar así, tiene mucha relación con otras. Dice una pregunta, usted ha dicho que en el estado de asunción la actividad cerebral es casi cero. Entre 1 y 4 es el nivel delta, que es un estado de inconsciencia. ¿El iniciado Rosacruz en este estado estaría inconsciente? Ah, bien, es bastante compleja. Acá estamos leyendo. Bueno, primero, no dije que la actividad cerebral es casi cero. Dije que la amplitud de las ondas cerebrales es casi cero. Una onda es un fenómeno vibratorio que generalmente está caracterizado por tres áreas, digamos. Una es la longitud, que es el largo de la onda. Otra de las características es la frecuencia, que es la cantidad de veces que se repite el fenómeno en un cierto tiempo. Y otra es la altitud de la onda, que esa sería la amplitud. Lo que yo dije es que la amplitud, esa altitud de la onda, es casi cero, pero no que el cerebro estaba en cero. Se me fue la pregunta de la pantalla y ahora ya no recordé la otra parte. ¿Se puede poner esa pregunta cuando usted le está mirando, Alberto, la puede poner en pantalla? O sea, yo estoy viendo en este momento las preguntas. A ver. Ah, decía que... Aquí está. ¿Sí la ve? No. Está, la dice, una pregunta, aquí. ¿Estamos más arriba o más abajo? Para mí.
Pero no importa, no importa. Me acuerdo. Dice que la persona estaría inconsciente porque de 1 a 4 está en las ondas Z y estaría inconsciente. Primero, el término inconsciente es un término que no es de las enseñanzas de la orden. Nosotros tenemos distintos niveles de conciencia. Para nosotros la conciencia está dividida en dos fases: conciencia objetiva y subconsciente. Entonces, como dije hoy, el subconsciente es el que lleva adelante todas las funciones vitales del organismo. Si cesara de trabajar el subconsciente, nosotros moriríamos instantáneamente. Entonces el subconsciente siempre está conectado. Eso del término inconsciente, habría que precisar a qué se refiere, porque si se refiere a que no estamos en estado de vigilia, como por ejemplo cuando estamos durmiendo o desmayados, o en un estado de coma profundo porque estamos internados, no importa. Nosotros seguimos teniendo un nivel de conciencia, que es el de la conciencia psíquica. Por eso, cuando el paciente despierta de ese coma profundo donde supuestamente no podía percibir nada, él puede contar quiénes lo visitaron, los que pueden recordar, ¿no? Pueden contar quiénes lo visitaron y hasta qué había dicho el médico. Entonces, nunca la persona queda en un nivel cero, porque si no, no estaría viva. Simplemente cuando está en esos niveles que casi se redujo la amplitud, no la longitud ni la frecuencia de la onda, la amplitud se reduce casi a cero, está en un nivel de conciencia totalmente distinto que le permite acceder más fácilmente a las facultades que son de dominio de la conciencia psíquica, que es otro nivel de conciencia en el que funcionan las personas. Ok, hay dos mensajes que tienen que ver con telepatía. Dice, para cuestiones de telepatía, la distancia es un factor y para que ocurra la transferencia de un mensaje telepático, el receptor o receptores debe estar necesariamente preparado para recibirlo. ¿O se podría recibir un mensaje ajeno que pudiera ser interpretado como un pensamiento propio? Bueno, son muchas preguntas en una sola. Por favor, deme la primera. Para cuestiones de telepatía, ¿la distancia es un factor? Ahí está. No, la distancia no. Primero, el tiempo y el espacio son simplemente condiciones de nuestra conciencia objetiva. Cuando nosotros trabajamos con nuestra conciencia psíquica, estamos en otro plano, en otro nivel, el tiempo y el espacio no tienen ninguna importancia. Entonces, para la telepatía, ni tiempo ni distancia tienen importancia. Dice, para que ocurra la transferencia de un mensaje telepático, el receptor o receptores deben estar necesariamente preparados para recibirlo. Bueno, esto es motivo de confusiones. ¿Por qué? Porque hay dos métodos de telepatía. Por ejemplo, se puede transmitir por armonización cerebral. En ese caso es cuando las personas están funcionando en una frecuencia de onda muy parecida y puede conectarse con el otro cerebro. En ese caso hay que avisarle a la otra persona que sí la va a recibir el mensaje, la mayoría de las veces. Ahora, cuando uno quiere mandar un mensaje y lo hace por proyección, no por armonización cerebral, proyectando el mensaje en la conciencia cósmica, usted no necesita avisarle, la otra persona no tiene que saber nada. Ese mensaje es proyectado en la conciencia cósmica y luego es captado por el subconsciente de la otra persona y su ser psíquico interpreta perfectamente de quién vino, qué le quiso decir, en qué momento se hizo, no necesita que le avise. Ahora, para que todo esto se produzca, requiere cierto nivel de desarrollo, tanto del emisor como del receptor. Para enviar un mensaje con claridad debe tener cierto desarrollo psíquico, cierta concentración. Muchas de las cosas de las que hablábamos hoy, que solo se obtienen con una ardua práctica. Y el receptor exactamente lo mismo, para captar el mensaje, que lo puede captar directamente si está altamente desarrollado. Y si no está tan desarrollado, a lo mejor le viene en forma de un sueño, de una intuición. De repente se le ocurre que tiene que llamarlo a fulano y cuando lo llama le dice, ¿sabes que estaba tratando de comunicarme con vos? Estas cosas sí suceden. Y no hace falta que el otro sepa si el mensaje lo hacemos por proyección. Bueno, y había una tercera en esa misma que decía, ¿se podía recibir un mensaje ajeno
que pudiera ser interpretado como un pensamiento propio? Si tiene suficiente desarrollo, no, porque nuestro ser interno interpreta perfectamente quién envió el mensaje, cuándo lo envió, por qué y qué le dice. El problema se produce en la transferencia de esas altas frecuencias vibratorias para que bajen hasta nuestro nivel de conciencia objetiva, que funciona en un nivel mucho más bajo. La persona que no está desarrollada no puede hacer eso y podría tener algún pensamiento confuso, no estar seguro de lo que le pasó, pensar que fuese un pensamiento de él. En el caso de que la persona estudie y practique, no, su ser interno le dice exactamente quién fue, porque eso se produce a nivel de su ser psíquico. Y conoce, así como no tiene limitaciones de tiempo y distancia, no tiene limitaciones de conocimiento porque está en contacto estrecho con la conciencia cósmica. El problema es cuando baja nuestro plan. Por eso hay que tener cierto desarrollo para que algunos órganos nuestros produzcan, trabajen de transformador y bajen a bajas vibraciones, que son las de nuestra conciencia objetiva, que es donde nos confundimos y tenemos problemas. Pero el ser interno sabe perfectamente quién fue. Hay una pregunta que dice, ¿de qué manera podemos elevar el uso de la glándula pineal? Eso está en nuestras enseñanzas. Tiene que llegar al grado determinado y lo va a hacer. Desde ya le digo, el primer día que usted recibe el primer envío de nuestra orden, usted recibe un sobre a donde le dan muchos ejercicios de misticismo Rosacruz. Muchos ejercicios, muy valiosos. Algunos de ellos como el Liber 777, el contacto con el Santum Celestial, o el Liber 888, el Consejo de Solaz. Junto con eso vienen varios ejercicios más, algunos de realización diaria, y ellos son justamente para estimular el desarrollo de nuestros centros psíquicos. Y uno de ellos tiene como contrapartida física la glándula pineal. Estudie y practique y va a ver que va a mejorar. Ok. Se nos fue Alberto. Sí, aquí estoy. Es que, ¿cómo medir la diferencia de potencial entre las manos? Perdón, no escuché bien. A ver, así dice nomás, ¿cómo medir la diferencia del potencial entre las manos? Con un voltámetro. Es un aparato electrónico que se coloca en la yema de los dedos, uno en la mano derecha y uno en la mano izquierda. El voltámetro es altamente sensitivo porque la diferencia de potencial de acción que hay entre una mano y otra es muy pequeña en términos físicos. Se mide con un voltámetro. Ok, dice Frater, por favor explique lo de la sensibilidad galvánica de la piel. Bien. Hace tiempo ya los científicos han descubierto que la palma de nuestras manos es altamente sensible a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Eso es lo que hablábamos de los efectos autónomos del sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, yo he cometido un robo y me llevan a la comisaría y me dicen que van a tomar declaración. Si me creen, me van a soltar. Si no, me van a dejar adentro. Cuando yo piense eso, voy a entrar en un estado de zozobra, de angustia, de temor, y ese estado se va a traducir en una sudoración de las manos. La palma de las manos y la yema de los dedos tienen unas glándulas que segregan transpiración, sudor, se llaman glándulas sudoríparas. Y además va a cambiar la temperatura de las manos también. Ahora, ¿yo deseo hacer eso? No. Pero ¿y qué sucedió entonces? El sistema nervioso autónomo, que es altamente sensitivo a los pensamientos y a las emociones, cuando percibió esa agitación en mí, cambió sus parámetros normales y se tradujo en esta reacción.
Así funciona el detector de mentiras, el polígrafo. Puede detectar esos pequeños cambios de temperatura en la piel y de sudoración y así saben si una persona dice la verdad o miente. Por ejemplo,